¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación, la parte número 11 del saqueador de tumbas. Continuando con la historia, observamos un jet privado mientras que una persona que iba a bordo mencionaba que eso era completamente ridículo. Se trataba del nuevo asistente del prota, o mejor dicho, de la máquina de reparar reliquias que había adquirido el prota recientemente. El chico le preguntaba al prota que por qué se iban a ir de inmediato cuando acababan de aceptar un trabajo, a lo que el prota, sin darle mucha importancia, le mencionaba que ya habían aceptado, por lo cual deberían de ir de inmediato. El restaurador de reliquias le preguntaba al prota bastante eufórico que por qué habían subido a un avión en el momento en el que habían terminado la llamada, a lo que el prota le mencionaba que tenía que reparar sus reliquias y tenía tiempo para estar quejándose. Fue entonces que Irene terminó llegando cerca del prota y mientras le sonreía le mencionaba que esperaba que los asientos sean cómodos, a lo que el prota le mencionaba que estaba ahí y era gracias a ella que lo habían tenido bastante fácil. El prota continuó mencionándole a Irene que todo era gracias a ella, ya que la mayoría de hangares y aeropuertos por allí cerca habían sido completamente destruidos. El restaurador de reliquias inmediatamente se mencionaba que ella realmente era sexy, pero luego se detiene a pensar por un momento y se mencionaba que si acaso la había visto en algún lado. En eso el chico escucha como Irene le menciona al prota que ella se sentía alegre de haber sido de ayuda, pero en ese momento el prota le mencionaba a su subordinado que si acaso no pensaba saludar ya que ella los había dejado subir a su avión personal. El restaurador, como un completo simp con la boca abierta, le mencionaba a Irene que estaba encantado de conocerla, a lo que Irene le mencionaba que para ella es un placer conocerlo en ese sitio, llamando al restaurador estafador y haciendo que este último se quedara completamente impactado. El prota, mientras sonreía, le mencionaba al restaurador que ella es Irene Hilton y esperaba que éste hubiese escuchado hablar de ella. Continuó mencionándole que si se sentía mal por algo era mejor que lo confesara ahora mismo, ya que de ahora en adelante la vería muy seguido. Es en ese momento que el restaurador, impresionado, pregunta si acaso ella realmente pertenece a la familia Hilton. Casi que pegando la frente a la mesa mientras se encontraba llorando, procedía a disculparse mucho por sus delitos y le pedía que por favor no lo terminase entregando con su hermano James Hilton. Fue en ese momento que Irene, sin comprender del todo bien la situación, procedió a mencionarle que estaba bien, que tenía que calmarse un poco, pero esta fue la oportunidad perfecta para que el prota le mencionara a Irene que tenía que sermonearlo un poco, ya que ese tipo es bastante flojo con el trabajo que estaba haciendo. El prota continuó mencionándole a Irene que incluso quería un mes completo para reparar una sola reliquia, y aunque lo colocase a trabajar, lo único que este pensaba era en holgazanear. Irene, inmediatamente enojando, preguntaba si acaso hablaba en serio, mientras que el restaurador le mencionaba llamándolo líder al prota que tenía que darle un respiro. En ese momento, Irene le mencionaba al restaurador que el prota para ella era un importante socio y tenía que trabajar muy duro si quería que mantuviese su boca cerrada acerca de los delitos que había cometido hacia su hermano. Sin más alternativa, el restaurador procedió a aceptar las palabras de Irene. Fue en ese momento que el prota le mencionaba a Irene que no tenía que actuar tan rígida con este, ya que ese tipo también forma parte de la solución a su problema. Y de ahora en adelante también aprenderá a utilizar las reliquias como lo hace el prota y el restaurador, dejando a la chica un tanto sorprendida. Continuó mencionándole a Irene que la reliquia que trae su desgracia vive dentro de su cuerpo y es una de tipo parásito, lo que significa que no podían separarla completamente de ella actualmente. Así que en esas circunstancias lo mejor para ella era aprender a manipularla y utilizarla. Eventualmente estarían buscándole una solución definitiva, pero primero, ¿por qué no intentaban poder hacer lo que pudiesen o lo que estuviese a su alcance mientras tanto? El prota siguió añadiendo que él utiliza la dominación, mientras que el restaurador utiliza la sociabilidad para controlar a las reliquias. El prota le mencionaba a la chica que necesitaba aprender ambas lentamente, y a pesar de que es difícil oprimirla debido a la fuerza que éstas poseen, estarían tratando de minimizar los efectos en la medida de lo posible, dejando a Irene un tanto sorprendida con esto. Pero ya luego de un rato Irene terminó aceptando las palabras del prota. A la mañana siguiente ya los protagonistas habían llegado a la ciudad de Macao en China. En ese momento el restaurador preguntaba mientras observaba su celular que por qué todas sus acciones que había comprado se encontraban cayendo en picada. En ese instante el prota le mencionaba al chico que no tenía que comprar acciones por un tiempo, sino quería quedarse completamente en la bancarrota. Se nos comienza a relatar que 2/3 de Macao se habían convertido en una tumba, así que la entrada a Taipang estaba cerrada, y el puente que conecta a la isla estaba completamente roto. Eso era obra de una reliquia. La única forma de poder entrar es subirse a un barco para poder llegar a las orillas de la isla. Mientras el prota se encontraba observando todo esto, mencionaba que cuál era el problema, ya que la nave tenía algún tipo de conexión con los barcos o algo similar. En ese momento, sacando al prota de sus pensamientos y sus conclusiones, el restaurador procedía a gritar insultando y el prota rápidamente le preguntaba a este qué era lo que estaba pasando, a lo que el chico, revisando por todo su cuerpo, mencionaba que su reliquia había desaparecido. Es entonces que el prota le iba a preguntar que cómo se las había arreglado pero inmediatamente es interrumpido cuando una persona se encontraba gritando que su reliquia había desaparecido.
Mientras observamos a algo moverse a gran velocidad entre las personas, todos se encontraban gritando que sus reliquias se encontraban desapareciendo y que al parecer había un ratero entre ellos. Fue entonces que una ventana emergente le avisaba al prota de que un astuto ladrón estaba yendo tras sus reliquias. Fue entonces en ese instante que el prota lo pudo sentir momentáneamente. Mientras insultaba mencionaba que le había quitado 3 de sus reliquias, no estaban nada mal. Y mientras la cuerda salía de entre su manga, el prota mencionaba que este había dejado la más útil atrás, mencionándole a la cuerda que tenía que ir a atar a ese bastardo inmediatamente. A lo que la cuerda, con su actitud un tanto peculiar, mencionaba que si acaso iban a jugar, entonces podría jugar con la persona. Y no sé ustedes, pero para mí esta es mi reliquia favorita. Si tienes alguna favorita de las que tiene el prota hasta el momento, por favor házmelo saber acá abajo en los comentarios. El restaurador, observando al prota, llamándolo líder, le preguntaba hacia él también, mencionándole que entonces ya era un puñado bastante grande de reliquias. En eso el prota mencionaba que bueno, a menos de que tenga una habilidad de teletransportación no podría huir de esa cuerda. Fue entonces que el prota le mencionaba al restaurador que si acaso lo podía comprender, ya que la cuerda no se encontraba volviendo, entonces tenían que ir a comprobar si acaso había atrapado algo. Como el prota sabe exactamente dónde se encuentra la reliquia que está utilizando, eventualmente terminó llegando al baño de chicas y en el cual del interior provenían algunos quejidos. El restaurador, que comprendía perfectamente que podría ser funado en Twitter por algo como esto, le mencionaba al prota que tenía que esperar ya que ese es el baño de mujeres, a lo que el chico, sin darle mucha importancia, mencionaba que era una lástima ya que la escuchaba por ese camino. En el interior del baño vemos una escena bastante peculiar, pues la persona que había robado las reliquias se encontraba completamente atada y amordazada por la cuerda que le preguntaba a este llamándolo humano que si acaso quería jugar. Y al sentir cerca la presencia del prota llamándolo amo, le mencionaba que tenía que dirigirse hacia allí. Observando la situación, el prota, mirando de quién se trataba, mencionaba que tenían algo peculiar allí, a lo que el restaurador le preguntaba si acaso conocía a esa niña, porque sí chicos, se trata de una niña pequeña. Fue entonces que el prota procede a mencionar que esa chica se encuentra utilizando la reliquia de Medusa, y esta hace parte del gobierno de los Estados Unidos, a lo que el asistente se encontraba algo sorprendido al escuchar esto. Bastante asustado, pues todos conocemos la leyenda de Medusa, el asistente le mencionaba al prota que si acaso no serían petrificados si sus ojos se encuentran. Sin darle tanta importancia, el prota le mencionaba que no tenía que asustarse para nada. En ese momento, mientras observaban a la chica, el asistente mencionaba que cómo se suponía que no se asustara pero de inmediato preguntaba qué demonios se encontraba ocurriendo con el cabello de la chica. Fue entonces que el prota, chasqueando sus dedos, mencionaba no, mientras observamos cómo la cuerda se ataba al cabello de la chica y el prota le mencionaba a esta que eso era completamente inútil. El prota nos sigue relatando que antes de que ella fuese maldecida, Medusa fue conocida como la mujer con el cabello más precioso. Pero en ese momento el prota se preguntaba que cómo se suponía que debería de explicar la belleza de Medusa con esa pequeña niña. El prota continuó mencionando que si esta chica quería realmente utilizar completamente la reliquia de Medusa, primero tenía que crecer un poco más y convertirse en una verdadera adulta, a lo que su asistente mencionaba que entonces era así. Y pese a que era una niña, el prota le mencionaba a esta que no se lo dejaría para nada fácil. Colocando una de sus dagas en el cuello de la chica, el prota le mencionaba a esta que no importaba qué tan joven sea, ya que era un usuario de reliquia después de todo. Llamándola mocosa, le preguntaba si acaso lo podía comprender, ya que si intentaba algo gracioso, pues digamos que no le iba a ir tan bien después de todo. En eso el prota le mencionaba la cuerda que tenía que soltar a la chica, a lo que la cuerda le preguntaba que por qué no iban a jugar más, por qué no podrían jugar un poco más, mientras que el asistente en una esquina, bastante impresionado, se mencionaba que por alguna razón parecían ellos ser los villanos. Mientras observamos cómo la cuerda soltaba parcialmente a la chica, observamos cómo esta última se encontraba haciendo pucheros. La verdad se veía bastante tierna, no lo voy a negar. En ese momento el prota le preguntaba a la chica que si acaso no se encontraba sola, a lo que esta última le gritaba que tenían un montón de gente y que lo iba a delatar, a lo que el prota le mencionaba que entonces cuántos podrían ser. La niña, que al parecer no sabe contar, le mencionaba al prota que era mucho más que los niños de su escuela, dándonos a entender que se trata de una niña de primaria, a lo que el prota en ese momento se mencionaba que si estudia en una primaria deberían de ser al menos unos 20. Mientras observaba la cuerda, el prota mencionaba que al parecer todo el equipo de excavación de los Estados Unidos se encontraba allí, a lo que su asistente le preguntaba a este el porqué de eso. El asistente continuó añadiendo que no lo podía entender, ya que Estados Unidos había entregado ese asunto a Edward y este luego se los entregó a ellos. El prota mencionaba que estos estaban asegurando de que la reliquia fuera a los Estados Unidos, ya que saben lo grande que es el equipo de excavación de China. Y viendo cómo Keira se encontraba obsesionado con ello, esta reliquia debe de ser bastante útil. Con una sonrisa maliciosa, el prota mencionaba que iba a valer la pena robar esa reliquia, a lo que su asistente le mencionaba que tenía que esperar un momento, que era lo que iba a pasar con la solicitud después de todo. El prota en ese momento le mencionaba al chico que por supuesto le iban a entregar una falsificación que éste hará, a lo que el chico le mencionaba al prota que al final los terminarían descubriendo, por lo cual no deberían de hacer algo como eso.
Mientras la chica escuchaba todo lo que estaban hablando, el asistente del prota mencionaba que si acaso pensaban en estafar a un pez gordo de los Estados Unidos, a la mierda con todo eso, no tenían que contar con él. Pero fue entonces que el prota le terminó dando un fuerte golpe que incluso se encontraba saliéndole humo de la mano mientras le mencionaba que el contrato en la primera página, el número 5, decía lo siguiente: el subordinado hará todo lo que ordena el jefe sin cuestionar nada de lo que éste dice o haga. El restaurador se mencionó a sí mismo que tenía que asegurarse de poder informarle a su pasado del que no tenía que colocar su huella del pulgar en cualquier papel. Dejando sus pláticas personales a un lado, el prota nuevamente enfocó su mirada o su atención en la señorita, en la chica que había robado las reliquias, mientras mencionaba que de todos modos gracias a ella por la información útil, llamándola mocosa. Y mencionaba que sería mejor que se diesen prisa antes de que se interpongan en su camino. Sacando la reliquia de Hammurabi de entre sus ropas, el prota mencionaba que suponía que tenía que sellarle la boca ya que no quería que ande husmeando por allí. El asistente le mencionaba al prota inmediatamente, llamándolo líder, que no podía hacer eso, ya que no la había reparado todavía. Furioso, el prota, mientras lo llamaba pedazo de M, le mencionaba que le había dicho que reparara esa reliquia lo antes posible. En eso el prota se mencionaba que había roto el código de Hammurabi mientras luchaba en contra de ese viejo bastardo. Y claro, no es como si no pudiese utilizarlo, sino que simplemente no se puede usar con todo su poder. En ese momento el prota, haciendo uso de la reliquia, le mencionaba a la pequeña niña que tenía que escuchar atentamente, ya que si los delataba con sus amigos entonces se enfrentaría a un dolor insoportable. Y además de eso, lo mismo ocurrirá si ésta llega a utilizar su reliquia. Luego de ello, el prota le mencionaba al asistente que tenía que agarrar todas las reliquias que ésta tenga, a lo que este último inmediatamente procedió a mencionarle al prota que, por supuesto, llamándolo señor, ya que no le importaba cómo lo mirara, seguían siendo los villanos. La niña, por otro lado, furiosa, le preguntaba al prota qué era lo que le acababa de hacer. Ya luego de haber lidiado con toda esa situación en las afueras, en las calles de la ciudad, el prota mencionaba que no podían perder más tiempo. El asistente en eso le mencionaba al prota que aún así porque iban a ir a la tumba de inmediato, ya que no tenían reliquias suficientes reparadas todavía, por lo cual el plan no iba a salir de acuerdo a como este lo había pensado en un principio. Furioso, el prota le mencionaba al chico que este tenía que tenerlas listas lo más rápido posible. Y ahora que sabían que el equipo de excavación de los Estados Unidos se encontraba allí, tenían que darse más prisa todavía. El asistente del prota le mencionaba que si entonces iban a entrar a la tumba con las manos vacías, a lo que el prota, sonriendo, le respondía que era mejor que ver a alguien más tomar la reliquia o esa reliquia enfrente de este. El prota continuó mencionándole al chico que habrán algunas maneras de poder lograr su objetivo, mientras que el asistente se encontraba nervioso, mencionando que ni siquiera se encontraban preparados. En otra localidad de la ciudad, mientras observamos lo que parece ser un búnker, una persona preguntaba que, preguntándole a la niña si acaso había perdido todas las reliquias que había traído, mencionando que esa niña de M, ¿qué demonios había hecho? Una chica que tiene por nombre Linda Walker y es parte de los agentes de la CIA de los Estados Unidos le mencionaba a su compañero Thomas que no tenía que gritarle, ya que si le gritaba a la chica empeoraría las cosas. Mientras observamos a Thomas furioso, que también es miembro de la CIA de los Estados Unidos, este mencionaba que en primer lugar nunca debieron dejar que un niño entrara al equipo, ya que todo lo que estos hacían era arruinar las cosas. La pequeña niña furiosa mencionaba que ella no había arruinado las cosas. Esta niña tiene por nombre Vivian Lucy y es agente de la CIA de los Estados Unidos también. Thomas le mencionaba a la pequeña niña que había perdido todas sus preciadas reliquias, entonces ¿cómo podía llamar a eso? A lo que la chica le mencionaba que no las había perdido, se las habían quitado. En eso, tanto Linda como Thomas se encontraron realmente sorprendidos por lo que ésta había dicho, mientras que la chica rápidamente se tapaba la boca por las palabras que le había dicho el prota antes de retirarse. Cuando este le mencionó que tenía que escucharla atentamente, ya que si los delataba con sus amigos entonces enfrentaría un dolor insoportable, y además lo mismo ocurriría cuando utilizase su reliquia. Asustada, la niña se mencionaba: Oh no, él había dicho algo de salir herida. Ah, perro, mira cómo me sale la voz de niña. Si te gusta, déjalo acá abajo en los comentarios para seguir haciéndolo. Exaltado, Thomas le preguntaba a la chica que quién se las había quitado, quién había sido el idiota que había hecho algo como eso, a lo que la niña mencionaba: Lo he olvidado. Thomas seguía furioso gritándole a la niña que tenía que dejar de joderlo, mientras que observamos cómo Linda se acercaba a esta. Linda, cerca de Vivian, le mencionaba a esta que tenía que decirles la verdad, ya que así podrían prepararse para lo que vendrá en el futuro. Vivian le preguntó que si acaso ya no había dicho que los quería ayudar, ¿o no? A lo que la niña respondía que eso Era cierto. comenzó a relatarles que Habían dos hombres. a lo que le preguntaron inmediatamente qué era lo que pasaba con estos. Pero fue entonces que algunas chispas comenzaron a cubrir el cuerpo de la niña. En ese momento Vivian se encontraba retorciéndose mientras mencionaba Que le hacía cosquillas. y comenzaba a reír desenfrenadamente. Tanto Thomas como Linda se quedaron sorprendidos. Mientras que por otro lado Vivian se encontraba retorciéndose en el piso riendo mientras pedía que se detuviesen las cosquillas. Ambos agentes de la CIA furiosos le preguntaban a la chica que qué era lo que pasaba con esta. Tenía que dejar de jugar y decirles la verdad. Por el amor de Dios, ¿qué pasaba con esta niña? Por otro lado, Vivian se encontraba inmersa en sus pensamientos. En eso se mencionaba que Si el dolor insoportable al que se referían eran las cosquillas, se alegraba de que no le doliera, pero
¿Por qué no puedo hacer nada? Cambiando de escena, volvemos hacia donde se encontraba el prota y nos encontramos cerca de la entrada de la isla de Taipá. El asistente del prota, que se sostenía la cabeza, mencionaba que ni siquiera sabía cómo realmente irrumpirían sin ningún tipo de reliquia útil. El prota le mencionó a su asistente que tenía que dejar de quejarse y sacar las reliquias que le habían quitado a la chica, ya que tal vez puedan encontrar algo útil entre todo eso. Fue entonces en ese instante que la voz de una reliquia se hizo presente, asustando aún más al asistente. La voz mencionaba lo siguiente: Vaya, esta vez ustedes humanos han traído una flota realmente grande. Ah, sí, necesitas al menos ese tamaño de flota para navegar. Permitiré la entrada. Algunas personas inmediatamente comenzaron a preguntar qué era lo que estaba pasando en el cielo, mientras que otros mencionaban que estaban comenzando a entrar a la tumba. Uno de los tripulantes del navío se terminó acercando hacia el prota y a su asistente, mencionándole a estos dos que qué era lo que se encontraban haciendo allí, ya que se encontraban en una emergencia. Obviamente esto lo estaba diciendo en chino, a lo que el asistente del prota le preguntaba al prota directamente qué era lo que estaba diciendo el chico y que si acaso los habían descubierto, pero el prota simplemente decidió guardar silencio. Momentos después procede a mencionar que estaba diciendo que la flota estaba bajo ataque de los monstruos, a lo que el asistente preguntaba que qué era lo que este se encontraba diciendo. Observamos entonces cómo lo que parecen ser aletas de unas especies de peces se venían acercando a los barcos lentamente. Fue entonces que unas criaturas extrañas terminaron saltando del agua hacia el barco, mientras que alguien mencionaba que ahí venían, preguntando qué demonios eran esas criaturas. Las criaturas comenzaron a atacar a los tripulantes, mientras que algunos mencionaban que les estaban lanzando algo, otros se encontraban quejándose ya que lo que impactaba con sus cuerpos les ardía. Uno de los tripulantes mencionaba maldiciendo que una serpiente le había mordido el brazo, mientras que otro mencionaba que tenían que disparar o si no todo el barco terminaría explotando. Todo esto estaba ocurriendo en el barco de al lado de donde se encontraba el prota, mientras que este y el resto de los tripulantes de ese mismo barco se encontraban observando todo el desastre que ocurría a su lado. Fue entonces que el prota procedió a mencionar que los de ese barco estaban completamente acabados. El prota continuó mencionando que había menos de ellos de lo que pensaba, y no son tan grandes tampoco, a lo que el asistente le preguntaba si acaso lo que decía era cierto. Sujetando una barra que se encontraba cerca, el prota mencionaba que al parecer ni siquiera tendría la necesidad de utilizar sus reliquias, ya que podía utilizar eso, a lo que su asistente le mencionaba que entonces no tenía que preocuparse de morir en ese sitio, ¿verdad? Pero fue entonces que de manera inesperada, el barco que había sido atacado por las criaturas terminó impactándose contra el barco en el cual iba el prota. Esto evidentemente hizo que todo el barco se sacudiera y la mayoría de las personas perdiesen el equilibrio. El prota, levantándose rápidamente y mientras maldecía, mencionaba que estaba perdiendo la estabilidad del barco en el cual se encontraban, mientras que el asistente llamaba al prota líder y le mencionaba a este que tenía que observar lo que estaba sucediendo. Mientras vemos los tripulantes del otro navío, el asistente le mencionaba al prota que estos chicos realmente parecían estar poseídos. Observando la situación, el prota mencionaba que entonces era así, ya que si eras mordido entonces podrían controlarte. En eso la reliquia comenzaba a hablar como si estuviese dirigiéndose directamente al prota. Así es, humano. A veces, algunos pequeños variables eliminan una fuerza de expedición. Así es como luce hacer un viaje largo en barco. El asistente del prota, con lágrimas en los ojos, mencionaba que qué era lo que podrían hacer, mientras que el prota se encontraba mencionándose que era malditamente molesto. Le ordenó a su asistente que comenzara a correr de inmediato, a lo que el chico, todavía entre lágrimas, le mencionaba al prota que estaban a mitad del océano, entonces ¿hacia dónde podrían correr en esa situación? Llegando a una parte más tranquila, el prota, colocando su mano entre sus ropas, mencionaba que mientras esos idiotas distraen a los monstruos, empezaría a activar las reliquias. Sacando el bolígrafo de Shakespeare, el prota mencionaba que lo bueno era que esos tipos siguen siendo humanos, por lo cual podría utilizar eso. Inmediatamente el prota se encontraba escribiendo lo siguiente: los que son controlados por las reliquias, todos se dan cuenta de su estupidez y terminan lamiendo el suelo. Es entonces que escuchamos una gran cantidad de ruidos consecutivos y luego de eso observamos a todos aquellos que se encontraban poseídos siguiendo al prota y a su asistente de rodillas en el suelo lamiendo el piso, como el prota lo había ordenado con la reliquia. El asistente mencionaba en ese momento que qué era lo que acababa de pasar. El prota en ese momento le mencionaba a su asistente que ahora mismo lo único que tenían que hacer era lidiar con los monstruos. Fue entonces que la reliquia nuevamente volvió a hablar. Nada mal, humano. En ese momento el prota, observando hacia el cielo, preguntaba en voz alta por qué sentía que sus palabras estaban siendo dirigidas hacia él. En ese momento la reliquia volvió a responderle al prota. No esperaba menos del tipo que fue elegido por ese cuervo. Los rumores sobre ti ya lo saben todas las reliquias. El asistente, al escuchar esto, le preguntó al prota si acaso las reliquias tenían contacto entre sí o algo similar. En eso el prota mencionaba que estas eran un montón de pu que buscaban atención, incluso podrían ganarle a los humanos en ese aspecto. Al escuchar esto, la reliquia realmente se enfureció. Humano insolente, ustedes, formas de vidas inferior, ¿se atreven a llamarnos pu?
No te preocupes, queda poco tiempo para una boca tan ridícula como la tuya, ya que todas las reliquias desatarán su ira sobre tu arrogancia. Sonriendo, el prota mencionaba que sería realmente genial si todas vinieran a por este, ya que gracias a esto estaría bastante agradecido, mencionando que es cierto, eso solamente significaba que vendrían directamente hacia su bolsillo. Mientras observamos cómo el barco entraba en lo que parecían ser unas grandes cordilleras montañosas, el prota seguía mencionando que ellos hablaban demasiado, ya que si iban a venir a por este, entonces por lo menos debieron de haberle tendido algún tipo de emboscada o algo similar. Al ver que la reliquia no le respondía, el prota procedió a mencionarle que muy bien, entonces baratija de reliquia, ¿por qué no me dices algo más? Inmediatamente el prota procede a hacer una pregunta, mencionando que el cuervo del que tanto se habla, que se suponía que era este. Recordando lo que había pasado en Las Vegas, el prota se mencionaba que las últimas reliquias egipcias también dijeron algo acerca del cuervo, y ahora que lo pensaba más cómodamente, parece bastante famoso entre las reliquias. La reliquia en ese momento procedió a responderle al prota. ¿Por qué tendría que decirte eso? Piénsalo tú mismo, tonto. El prota ante esto mencionaba que se encontraba actuando como toda una perra de repente, y sujetándose la gorra el prota le mencionaba que lo podía entender, no podía decirle eso porque lo había olvidado, se había olvidado de ello. Continuó mencionando que este pensaba que las reliquias eran más inteligentes que los humanos, pero al parecer se había llevado una gran decepción. La reliquia inmediatamente le respondió al prota. Lo recuerdo claramente. ¿Te atreves a insultarme con respecto a mi inteligencia? Ante esto el prota le mencionaba a la reliquia que tenía que probarlo entonces, mientras que se encontraba pensando que esta reliquia era un retardado ingenuo. Furioso por las palabras del prota, la reliquia comenzaba a hacer que el oleaje aumentara y al mismo tiempo hacía descender unos rayos, para luego proceder a decir lo siguiente. ¿Te atreves a pensar que no puedo, simple humano? Fue entonces en ese momento que uno de los tripulantes del barco procede a mencionar que el oleaje había incrementado de repente y estaba completamente infernal. Y mientras esto sucedía, la reliquia comenzaba a mencionarle al prota o a relatarle la historia acerca del cuervo. El cuervo era una reliquia divina muy respetada. Era capaz de devorar al enemigo y hacer el poder de este como suyo propio. Mientras observamos cómo todo mundo se agitaba en el barco, la reliquia seguía hablando. Está de más decir que era un fuerte camarada. Pero de repente hizo un contrato con los humanos y nos traicionó a todos. Incontables reliquias fueron devoradas por el cuervo o convertidas en esclavos de ese humano. No podíamos soportar a ese cuervo traicionero y lo colocamos dentro de las rejas. Escuchando esto, el prota se mencionaba que rejas, entonces esto significaba que la prisión en la cual él había entrado antes de morir era la prisión del cuervo. Recordando cómo era la estructura de la tumba, se mencionaba que sabía que había algo raro con los patrones comparados a una tumba normal, y si no fuese una tumba entonces eso explicaría por qué todos sus subordinados fueron eliminados en ese momento. Mientras el barco seguía agitándose, el prota mencionaba que pensaba que era capaz de devorar a otras reliquias, entonces ¿cómo fueron capaces de encerrar a ese monstruo? La reliquia en eso procedió a responderle al prota. Por supuesto, luchar contra él cara a cara era una tarea difícil, pero tuvimos éxito al engañar al humano. Tu especie es una realmente simple. Cuando le mostramos algo mejor que el cuervo, lo abandonó sin dudarlo. Y gracias a eso, sellamos al cuervo e incluso acabamos completamente al humano. Aplaude nuestra estrategia suprema, criatura inferior. Sonriendo, el prota le mencionaba a la reliquia que no le importaba esa mierda de estrategia, pero había conseguido buena información de este. Mientras el oleaje llegaba a la parte en la cual se encontraba el prota, el chico mencionaba que se preguntaba qué era ese cuervo entrometido y si debería de colocarse de su lado o no. Pero luego de escuchar esa historia creía que era un buen tipo con el cual debería de aliarse. La reliquia inmediatamente le respondió al prota. ¿Un buen tipo, dices? ¿Siquiera estás prestándole atención a mi historia? Si te pones de su lado significa que todas las reliquias irán en tu contra. El prota en ese momento le respondía que no le importaba, ya que tampoco estaba planeando hacerse amigo de unas estúpidas reliquias. En eso la reliquia volvió a responderle al prota. Insolente, ya no soporto más esto. Muy bien, entonces es momento de acabar contigo. Mientras observamos un gran número de monstruos, una persona mencionaba que esta vez eran muchos más. Sonriendo, el prota mencionaba que se trataba de la segunda oleada. Luego de eso, observamos cómo múltiples criaturas se encontraban siendo rebanadas y golpeadas. Pasando con el prota, observamos cómo este se encontraba empuñando la reliquia del funeral egipcio mientras mencionaba que eso no tenía fin, y su asistente por otro lado mencionaba que los estaban haciendo un enjambre, o sea, los estaban rodeando completamente. Observando el comportamiento de estos monstruos, el asistente mencionaba que ni siquiera se estaban preocupando por los demás, y eran completamente agresivos con estos.
El prota de manera muy despreocupada mencionaba que incluso con todo eso era posible cortarlo sin mayor problema, pero en ese momento un ruido terminó alarmando al asistente. Y era que el cuchillo funeral egipcio había sido completamente destruido. En ese momento el asistente le mencionaba al prota que qué demonios había pasado, ya que se encontraba completamente roto. Mientras el prota se encontraba algo nervioso, el asistente mencionaba que por eso le había dicho que tenía que tener cuidado. Y como dicen en Latinoamérica, es mejor decir aquí corrió que aquí quedó. El prota inmediatamente procedió a darle la espalda a la pelea mientras le mencionaba a su asistente que tenía que dejar de decir tonterías y correr. Y esto era porque no tenía más reliquias con las cuales poder luchar, a lo que el asistente, escuchando todo esto, mencionaba que por el amor de Dios, le había dicho que corrieran desde un principio. En eso, mientras se encontraban corriendo por el barco, el prota le mencionaba al asistente que tenían que entrar a la cabina. Una vez que se colocaron a salvo, el prota le mencionaba al asistente mientras maldecía que no más reliquias de combate, realmente tenían que escapar. Cerrando la puerta, el asistente le mencionaba al prota que qué era lo que este quería decir, ya que apenas se encontraban aferrándose a sus vidas en ese sitio. En eso, mientras el asistente observaba por la ventana de la puerta, el prota le mencionaba que esa tumba era muy difícil de conquistar, ya que además de ser extremadamente grande, también está hecha del propio mar, por lo cual no podría ser fácil encontrar su camino hacia el centro de la misma. Y además de eso, la idiota reliquia se había enojado a lo grande generando enormes olas y al mismo tiempo le había enviado pequeños monstruos marinos que desprendían todo tipo de olores. Aún así, tenían que encontrar la manera de hallar a la reliquia lo más pronto posible, pero si ni siquiera tenían una reliquia para poder llegar hasta allí, entonces no tenía muchas alternativas. Observando desde el área en la cual se encontraban, el prota mencionaba que bueno, al menos la parte trasera del barco se encontraba vacía, por lo cual podrían escapar por esa área. El prota le mencionaba a su asistente que tenían que buscar cualquier barco que funcione, ya que lo utilizarían para cruzar con una cuerda y se harían cargo de eso, a lo que el asistente le preguntaba al prota que si acaso este sabía cómo conducir un barco. Justo en ese momento, a petición del prota, prácticamente otro barco terminó acercándose bastante a este, mientras que una persona desde el otro barco mencionaba que se trataba de los ladrones. Inmediatamente alguien preguntaba que dónde. Se trataba del grupo de la CIA y mientras Thomas señalaba al prota le preguntaba a la pequeña Vivian que si acaso esos eran los bastardos que les habían arrebatado las reliquias. Observando esto, el prota mencionaba que esa chica, ya que se encontraban con ella, entonces eso significaba que son del equipo de excavación de los Estados Unidos. Y claro, también habían algunas caras familiares. El asistente del prota, preocupado por su vida que por cualquier otra cosa, mencionaba que se estaba acercando demasiado, pidiendo que lo dejaran ya de inmediato. En eso el prota mencionaba que tenía algunas cosas buenas con él. En eso el prota le dio la orden al chico de que se ocuparía de ellos, por lo cual le daba la orden de ir a buscar un barco con la cuerda de inmediato, a lo que este último rápidamente acató la orden del prota, mientras que la cuerda se encontraba preguntándole al humano que si acaso era momento de jugar. Thomas terminó saltando del barco donde se encontraba hasta donde estaba el prota y le preguntaba a este que si acaso él era el cabrón que les había robado sus reliquias. Listo para combatir con el prota, le mencionaba al chico que se las llevaría de vuelta, a lo que el prota le preguntaba que si acaso él había dicho que podía tenerlas de vuelta. Observando a Thomas como una presa, el prota le mencionaba que al parecer llevaba algunas reliquias útiles consigo, por lo cual no le importaría entregárselas, ¿verdad? Thomas ante esto le respondía al prota que era un retrasado y que terminaría utilizando esa barra para, bueno, no voy a describirlo mucho. Thomas inmediatamente comenzó atacando al prota, mientras que el chico se encontraba pensando que era bastante rápido para una persona con ese tamaño, pero esa reliquia probablemente sea alguna de rango. Inmediatamente el prota, luego de esquivar el ataque, terminó contraatacando con un fuerte codazo en el estómago de Thomas. Y mientras le proporcionaba a Thomas una paliza unilateral, le mencionaba a este que le había dicho que se las entregara, llamándolo imbécil. Pero luego de ese puñetazo, Thomas actuaba como si nada, aunque las heridas estaban claramente marcadas en su cara. El prota en ese momento se preguntaba si acaso ese puñetazo no lo había mandado a volar. Luego de esto, observamos cómo Thomas se encontraba balanceando la barra de metal a gran velocidad, mientras que el prota se encontraba escapando, literalmente tú cuando rompías el vaso de la licuadora de tu madre. Luego de recibir un rasguño en sus ropas, el prota se mencionaba que a pesar de parecer un tubo de acero, parecía una reliquia de espada en su interior, por lo cual estaba completamente acabado si llegaba a recibir un golpe directo. Y si se empleaba la física y la velocidad, lo mejor era evitar una pelea frontal. Inmediatamente el prota terminó sacando el hacha de plata. Al observar esto, Thomas le mencionaba al prota que al parecer estaba comprendiendo realmente el peso de esta situación, pero esto no cambiaría para nada lo que estaba por pasar. Sin mediar ninguna otra palabra, el prota rápidamente se abalanzó hacia Thomas mientras le mencionaba a este que si acaso eso era lo que realmente creía. En ese momento, sonriendo, el prota mencionaba que tenía que volver a cualquier enemigo que sea una amenaza a su fortuna, pidiéndoselo hacia el hacha de plata.
Observamos entonces cómo la ropa de Thomas comenzaba a rasgarse hasta dejar al hombre completamente sin ropa y este último tapándose sus genitales le preguntaba al prota qué demonios acababa de hacer, mientras que el chico lo único que hacía era reír constantemente. Mientras el prota intentaba tomar la reliquia de Thomas le mencionaba a este que debería de haberlo esquivado, llamándolo retrasado, preguntándole por qué no lo había bloqueado. En eso el prota luego de tomar la reliquia procedía a mencionar que era momento de revelar su verdadera forma. Una ventana emergente nos menciona que esta reliquia tiene por nombre Espada del Caballero de la Flor otorgada por el rey al valiente Shinra. Vamos, que en este manga los nombres cortitos no se quedan. La reliquia es de rango tesoro, reliquia consumible, y tiene una durabilidad de 5000 usos, de los cuales solamente les quedan 2594. Observando la espada, el prota mencionaba que era increíble e incluso parecía muy refrescante. En eso, por detrás del prota escuchaba como alguien lo llamaba líder y le decía que se subiera de inmediato. El prota, preparándose para saltar hacia la balsa, procedía a mencionar que justo a tiempo y le mencionaba al grandote que le iba a dar un buen uso a esa reliquia. Pero Thomas, todo avergonzado mientras se tapaba, le mencionaba al prota llamándolo bastardo que tenía que volver de inmediato y tenía que devolverle su reliquia. Pero ya luego de que el prota se encontrase en la balsa, observamos cómo Thomas se encontraba siendo a punto de ser alcanzado por la gran cantidad de monstruos. Desde abajo el prota, observando a la gente de la CIA, le mencionaba a este entre risas que tenía que chuparse esa. Ya luego de haber salido de la zona de los barcos, el asistente le preguntaba al prota que hacia dónde iban a ir ahora. A lo que el prota le respondía al chico que solamente tenía que ir derecho ya que dentro de poco le mostraría el camino. El prota le hablaba a su asistente y le mencionaba que más le valía a este que ese pequeño bote tuviese suficiente combustible. El asistente en ese momento le mencionaba al prota que creía que sí, preguntándole hasta dónde deberían de llegar. Mientras el prota iba a decir hacia dónde deberían de llegar, inmediatamente una piedra terminó cayendo en el bote o en la pequeña balsa en la cual se encontraban. Era el equipo de la CIA de los Estados Unidos que se encontraba gritándole al prota en otra balsa al lado de estos que tenían que detenerse en ese mismo instante. Observando el barco fijamente mientras observamos cómo Thomas se encontraba vistiéndose, el prota mencionaba que maldición, sus amigos lo habían salvado. E incluso mencionaba que era un bastardo afortunado. En eso, dejando salir a la cuerda, el prota mencionaba que era momento de intentar algo más, pidiéndole a la cuerda que fuese de inmediato, mientras que la cuerda preguntaba si acaso era hora de jugar bastante emocionada. Esta última terminó enrollándose en el brazo de Linda mientras que ésta se encontraba sorprendida, entonces el prota mencionaba que arrojaría a esa mujer por la borda del bote. Tanto Thomas como Vivian se encontraban sorprendidos gritando el nombre de Linda, pero la chica eventualmente terminó cayendo al agua sin mayor remedio. En ese momento el prota les mencionaba que era mejor que la recogieran rápido ya que esa reliquia había esparcido monstruos en las aguas para atraparlo. Mientras observamos a Linda en el agua, Thomas le gritaba a la chica que tenía que aguantar mientras pedía que giraran el barco de inmediato. El otro acompañante le mencionaba a Thomas que si giraban ahora mismo el prota terminaría escapándose. Pero en eso Thomas le decía que le había dicho que girara el barco de inmediato, llamándolo hijo de P al prota mientras le mencionaba que le iba a pagar por todo eso. Un rato más tarde terminamos llegando a otro sitio, al parecer a una isla pequeña, y el prota mencionaba que la reliquia se escondía justo debajo de ese árbol. Continuó mencionando que ya estaban próximos a llegar. Luego de ello observamos cómo el prota se encontraba utilizando la espada del caballero. Llegando justo delante del árbol, la reliquia le mencionaba lo siguiente al prota. Te las arreglaste para encontrarme, humano. Si quieres ponerme las manos encima, deberías de ofrecerme una oración sagrada. Ahora, es momento de que vengas aquí y me satisfagas. Sonriendo, el prota le preguntaba a la reliquia que qué era lo que pasaba si este no lo hacía, a lo que la reliquia se quedaba un poco confundida. Preparándose para realizar un corte con la espada, el prota mencionaba que era hora de la comida, reliquia, a lo que la reliquia en ese momento le preguntaba al prota lo siguiente. ¿Qué rayos piensas hacer, humano? El prota le mencionaba a la espada del caballero que era momento de comprobar lo afilado que esta era. La reliquia en el árbol se encontraba gritándole al prota que no, pero este inmediatamente terminó realizando un poderoso corte. Y bueno, chicos y chicas, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que esto me ayudaría muchísimo con el algoritmo de este video. Recuerda que para hacer crecer esta comunidad me ayudaría muchísimo si compartieses el video. Y si has llegado hasta este punto, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase reliquia de tipo mapa. De esta forma sabré que te has quedado hasta el final del video, ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo, y al mismo tiempo participarás por los saludos de un próximo video. Ya sin más nada que decirte, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en un próximo video.